Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestra jornada en el día de hoy, viernes de ceniza, este tiempo de Cuaresma, un llamado a la conversión. Lectura del libro de Isaías, capítulo 58, del 1 al 9a. Así habla el Señor Dios: grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta, denúnciale a mi pueblo por su rebeldía y sus pecados, a la casa de Jacob. Ellos me consultarán día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo harían una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas, les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos afligimos y tú no lo reconoces. Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas, para golpear perseverantemente con el puño. No ayunen como en esos días, ni quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo? El día en que el hombre se aflige a sí mismo, doblar la cabeza como el junco, tenderse sobre el silicio y la ceniza. ¿A eso lo llamas ayuno, el día aceptable del Señor? Este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Y así continúa la palabra del Señor. Creo, queridos amigos, que no es necesario ni explicar demasiado, porque hay tema coñante. Durante este tiempo de Cuaresma, el ayuno. Ahorita hacienda caruice pan y agua peante hoy, que esto, que aquello. O ponata hoy porque veis ese pirueta o lo que sea. No tiene nada que ver, queridos amigos. El ayuno significa verdaderamente, como el Señor nos dice en esta parte, y nos dice muy bien: este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos, romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento, albergar a los pobres sin techo, cubrir al que vea desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Queridos amigos, tiempo de Cuaresma, ya lleva peñandi yaro yerureñande, ya sape ya sakwa peñandera pisape oñañande kere upeandi la ñamba pona opeisa ñondi pa lleva ya kakwa maisha. Y hagamos que nuestro pueblo viva dignamente, que el hombre viva en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.